Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de los tiempos verbales más importantes y usados en inglés, el pasado simple o simple past. Sé que a veces la gramática puede parecer un poco intimidante, pero les prometo que al final de este video, usar el pasado simple será pan comido. Así que, ¿están listos? Empecemos. Primero, ¿cuándo usamos el pasado simple? Es súper fácil. Lo usamos para hablar de acciones que comenzaron y terminaron en un momento específico del pasado. Piensen en ayer, la semana pasada, en 2010. Si ya pasó y se acabó, usas el pasado simple. Por ejemplo, I watched a movie yesterday. Vi una película ayer. La acción de ver la película empezó y terminó ayer. Simple, ¿verdad? Ahora, la parte divertida. ¿Cómo formamos las frases? En inglés, los verbos se dividen en dos grandes grupos para el pasado, los verbos regulares y los verbos irregulares. Empecemos con los regulares, que son los más fáciles y amigables. Para formar el pasado de un verbo regular, simplemente le añadimos ed al final del verbo en su forma base. Por ejemplo, el verbo work, trabajar, en pasado es worked. Talk, hablar, se convierte en talked. Play, jugar, se convierte en played. Vamos a ver algunos ejemplos en frases completas. Si quiero decir, yo trabajé mucho ayer, diría, I worked a lot yesterday. Si quieres decir, ella habló con su amiga anoche, sería, she talked with her friend last night. Y si queremos decir, nosotros jugamos fútbol el fin de semana pasado, sería, we played soccer last weekend. Hay algunas pequeñas reglas de ortografía que debemos recordar al añadir ed. Si el verbo ya termina en como live o dance, solo añadimos la d. Así que live se convierte en lived y dance en danced. Por ejemplo, she lived in London for 2 years. Ella vivió en Londres por 2 años. Si el verbo termina en una consonante seguida de ing, y, como study o cry, cambiamos la i por una i y luego añadimos ed. Así, study se convierte en studied y cry en cried. Por ejemplo, he studied for the exam all night. Él estudió para el examen toda la noche, pero ojo, si el verbo termina en vocal más i, como play o enjoy, solo añadimos ed sin cambiar nada. Por eso, play es played. Y una última regla de ortografía para los regulares. Si tenemos un verbo corto de una sílaba que termina en consonante, vocal consonante, como stop o plan, duplicamos la última consonante antes de añadir ed. Stop se convierte en stopped y no plan se convierte en planned. Por ejemplo, the car stopped suddenly. El coche paró de repente. Muy bien. Ya dominamos los verbos regulares. Ahora, respiremos hondo y hablemos de los verbos irregulares. Estos son los rebeldes del inglés. No siguen la regla del ed. En lugar de eso, tienen su propia forma única para el pasado, y la única manera de saberla es aprendiéndola. Sé que no es lo que querían oír, pero con práctica se vuelve automático. Algunos de los verbos irregulares más comunes son go, que en pasado es went. Eat, comer, se convierte en ate. See, ver, es saw. Y have, tener, es had. Vamos a verlos en acción. I went to the beach last summer. Fui a la playa el verano pasado. No decimos goeth, ¿verdad? Decimos went. She ate a big pizza for dinner. Ella comió una pizza grande para cenar. We saw a beautiful sunset. Vimos un atardecer precioso. They had a great time at the party. Se lo pasaron genial en la fiesta. La lista de verbos irregulares es larga, pero no se abrumen. Mi consejo es empezar con los más comunes. Creen tarjetas de memoria, usen aplicaciones o simplemente hagan una lista y repásenla todos los días. Unos 10 o 15 minutos al día harán una gran diferencia. Por ejemplo, be, was, were, do, did, say, said, get, got,
make, made, take, took, come, came, know, knew. Poco a poco los irán memorizando. Ahora que ya sabemos formar frases afirmativas, tanto con verbos regulares como irregulares, ¿qué pasa con las preguntas y las negaciones? Aquí es donde entra en escena nuestro superhéroe del pasado simple, el auxiliar did. Para hacer frases negativas, la fórmula es súper sencilla y funciona para todos los verbos, regulares e irregulares. Usamos el sujeto, seguido de did not o su contracción didn't, y luego el verbo en su forma base, sin ed y sin cambiarlo a su forma irregular. Did ya nos está indicando que la frase está en pasado, así que el verbo principal se relaja y vuelve a su forma original. Veamos ejemplos. La frase afirmativa era I worked yesterday. La negativa es I didn't work yesterday. Fíjense, work, no worked. Con un verbo irregular, she ate pizza. La negativa es she didn't eat pizza. Usamos eat, no ate. ¿Ven qué fácil? El didn't lo simplifica todo. Otro ejemplo. They went to the cinema. Negativa. They didn't go to the cinema. Y para hacer preguntas es igual de fácil. Simplemente ponemos did al principio de la frase, luego el sujeto, luego el verbo en su forma base y el resto de la frase. Por ejemplo, si la afirmación es You studied English, la pregunta sería Did you study English? La respuesta corta sería Yes, I did o No, I didn't. Si la afirmación es He saw the movie, la pregunta es Did he see the movie? Y la respuesta Yes, he did o No, he didn't. Recuerden, siempre que usen did o didn't, el verbo principal va en su forma infinitiva, sin to. No lo conjuguen. También podemos hacer preguntas con question words como what, where, when, why, who y how. La estructura es question word plus did plus sujeto plus verbo en forma base. Por ejemplo, What did you eat for breakfast? ¿Qué desayunaste? I ate a cereal. Where did she go on vacation? ¿A dónde fue de vacaciones? She went to Italy. When did they arrive? ¿Cuándo llegaron? They arrived last night. Solo hay una pequeña excepción a todo esto, y es el famoso verbo to be. En pasado, el verbo to be tiene dos formas, was y were. Usamos was para he, she, it, y usamos were para you, we, they. Por ejemplo, I was happy. He was a doctor. She was in the park. It was cold. Y con were. You were late. We were friends. They were at home. Para hacer la negativa con el verbo to be, simplemente añadimos not después de was o were. No usamos didn't. Así que tenemos was not o wasn't y were not o weren't. Ejemplos. I wasn't tired. No estaba cansado. They weren't at the party. No estaban en la fiesta. Y para hacer preguntas, invertimos el sujeto y el verbo, igual que en presente. Was she happy? Were they at home? Fácil, ¿verdad? El verbo to be siempre juega con sus propias reglas. Para resumir todo lo que hemos visto. 1. Usamos el pasado simple para acciones terminadas en el pasado. 2. Para verbos regulares, añadimos ed. I played. 3. Para verbos irregulares, usamos su forma específica de pasado. I went. 4. Para negativas y preguntas, usamos el auxiliar did o didn't, y el verbo principal vuelve a su forma base. Did you play? I didn't go. 5. El verbo to be es la excepción. Usa was y were y no necesita did. Y eso es todo. Sé que es mucha información, pero la clave, como siempre con los idiomas, es la práctica. Intenten escribir 5 frases sobre lo que hicieron ayer usando el pasado simple. Lean un texto corto en inglés y subrayen todos los verbos en pasado que encuentren. Escuchen su canción favorita en inglés y presten atención a la letra. La exposición constante es su mejor aliada. No se desanimen si se equivocan al principio, especialmente con los verbos irregulares. Es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es seguir intentándolo y no tener miedo a cometer errores.
Cada error es una oportunidad para aprender. Espero que este video les haya ayudado a entender mejor el pasado simple. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Estaré encantado de ayudarles. Y si les gustó el video y quieren más contenido como este, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras lecciones. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Sigan practicando.